¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Buena tarde. Estimado Raimundo, ¿cómo estás? Bonita tarde, bien, aquí en la oficina trabajando un ratito. Perfecto, eso. Solo tú que puedes hacer eso. Y te encanta. Bien, A bien, la bien. orden, muy bien, muy a la orden. Perfecto. Dame unos minutitos y ya Con gusto. empezamos. Vamos a iniciar con un video, amigo. ¿Vale? Pues muy buenas tardes, estimados amigos, amigas de la barra de profesionales del derecho y peritos en ciencias forenses. Así les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica que tenemos programada para el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde que, bueno, pues realmente tenemos preparados para ustedes un tema muy interesante porque pareciera una figura jurídica del tema que vamos a hablar que es muy poco usada. Sin embargo, pues vamos a entender precisamente desde la perspectiva del delito de trata cómo se puede generar lo que es la prueba anticipada en el delito de trata de personas. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestro estimado expositor y buen amigo, el doctor Iván Raimundo Flores Vázquez, que bueno, pues el doctor Iván Raimundo ya tiene una trascendencia muy ejemplar y sobre todo muy larga de conocimiento en la Fiscalía General de la República, perdón, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora se desempeña precisamente como agente del Ministerio Público para la atención del delito de trata de personas aquí en la Ciudad de México, un gran conocedor del sistema acusatorio. Y bueno, pues por eso lo invitamos precisamente para que nos viniera a compartir este tema. Estimado doctor Iván Raimundo, bienvenido, buena tarde. No te escuchamos, tu micrófono está cerrado. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Pues amigo, de verdad, como siempre, un gusto tenerte por acá con un tema muy interesante. Te dejamos el micrófono, amigo. Muchas gracias. Es importante para mí señalar primero el delito de trata de personas, el cual es la esclavitud del siglo XX. Esta conducta, este tipo de delito empieza a surtir en el día 27 de marzo del año 2007. Con las reformas del Código Penal Federal se tipifica por primera vez la trata de personas. Es hasta el 28 de noviembre del año 2007 que entra en vigor la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Sin embargo, en fecha 12 de junio del 2012 entra en vigor la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, la cual se encuentra vigente en este momento. Es necesario precisar que esta ley
encuentra sustento en el protocolo de Palermo, esto iniciado en el año 2000 en Palermo, Italia. 2001 es ratificado en la Organización de Naciones Unidas y en el año 2003 es tomado en consideración por la legislación mexicana. En virtud de este protocolo, bueno, es que es por lo regular muy semejante a nuestra ley general para prevenir y sancionar, erradicar los delitos de materia en esta de trata de personas. Esta ley contempla por lo regular 11 delitos que están contemplados del artículo 11 al 23 y es con lo que esta fiscalía trabaja. Haciendo referencia ahorita a que, bueno, hemos estado encontrando una evolución fuerte en este tipo de conductas, por lo que respecta a delitos, por ejemplo, el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, que se encuentra contemplado por lo regular en los artículos 16 y 17 de nuestra ley general, la cual, bueno, encuentra sustento y apoyo también con el Código Penal Federal, con el Código de Procedimientos Penales Federales. Es importante señalar esto porque, bueno, porque dentro de la ley de trata, la prueba anticipada no se lleva completamente como la prueba anticipada que nos señala el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala ciertos requisitos para llevarlos a cabo. La ley para llevar una prueba anticipada del delito de trata de personas está hecha especialmente para menores de edad. Esta se encuentra contemplada en el artículo 66, fracción 15ª de esta misma ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Nos ha tocado llevar bastantes pruebas ante jueces de control, que es ante quien se lleva, porque esta debe ser llevada, bueno, hasta antes de que entre la etapa de juicio, ¿no? Es importante señalar que muchas veces los jueces, bueno, no se encuentran familiarizados con estos tipos de conducta y quieren llevar a cabo, quieren manejarla como lo que señala el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta nos señala por lo regular este código 4 requisitos para llevar una prueba anticipada. Esta deberá ser llevada hasta antes de la etapa de juicio oral. Esta que sea practicada ante un juez de control, porque precisamente ese es que posteriormente a la etapa de juicio, bueno, pues ya no se podría llevar esta etapa, ¿no? De igual manera, la fracción segunda dice que sea solicitada por alguna de las partes para que se pueda llevar. Estamos hablando de la prueba anticipada que se encuentra contemplada en el Código Nacional en el 304, que es para cuando se lleva distinta a las que llevamos en la de trata de personas, por lo que respecta a menores. Y les hago esta mención porque ahorita vamos a hacer la comparación porque es diferente a la de trata de personas. Esta nos dicen que por efecto de que algún testigo no pueda concurrir en audiencia, ¿por qué? Por vivir en el extranjero, por existir un motivo que hiciera o que se temiera su muerte, puede ser por su estado de salud o su incapacidad física o mental, que esto que le impida declarar, y que sea por motivos fundados y de extrema necesidad. Así nos dice el Código Nacional de Procedimientos. Si en cambio el artículo 66 en su fracción 15ª de la ley de trata nos dice que las víctimas tienen el derecho de la prueba anticipada, que podrá hacer valer el Ministerio Público o las partes, esto de oficio, o el representante de las víctimas. Sin en cambio, aquí nos dice que esta se puede llevar por dos circunstancias. Una, a efecto de que este menor pueda ser revictimizado al estar refiriendo constantemente sus entrevistas, y la otra es porque pueda olvidar datos importantes para poder que se puedan hacer valer en juicio.
Esto debe estar sustentado siempre con un dictamen emitido. Pues, ¿quién nos ayuda a emitir este dictamen? Por lo regular aquí nos ayuda a interpretar esto un perito en materia de psicología, el cual nos precisa cuál de estas dos circunstancias se pueden llevar para llevar este tipo de diligencias. Es importante que este tipo de diligencias, bueno, llevará aquellas que se precisan en la etapa de juicio oral. No sé si hasta aquí quieran eh, referir a algo, que les diga algo. Si existe alguna duda, algún comentario. Al parecer todo bien, amigo. Continuamos. Perfecto. Para todos los delitos en materia de trata de personas, vamos a contar tenemos que acreditar tres figuras jurídicas. Primero, que sería la acción. ¿Qué es la acción? Bueno, aquí nos tendríamos que acreditar en el artículo 10 o en el 13 que tenemos que encontrar cómo captar, transportar, trasladar, acoger o la recepcional de las víctimas. También esto vamos a tener un medio. ¿Cuál sería el medio aquí para poder captar, trasladar, enganchar a las víctimas? Bueno, pues aquí los medios tendrían que ser la amenaza, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o un abuso de situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios. Aquí es donde entra el protocolo de Palermo, donde nos manejamos y referimos, bueno, ¿y cuáles son esos aspectos de vulnerabilidad para poder acreditar estas conductas que tenemos señaladas dentro de la ley de trata? La vulnerabilidad a la que hace referencia, bueno, proviene del protocolo de Palermo, el cual nos refiere dos tipos de medios. Uno nos dice que son factores. Nos dice que son los factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos o internos o factores exógenos o externos. Los endógenos o internos nos refiere la ley de trata, son porque alguna de las víctimas presenta algún tipo de discapacidad psicológica y la otra que son o que sea menor de edad. Si tenemos estos dos factores, ya no es necesario que acreditemos medios. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, una víctima de trata, de explotación sexual, nomás con que nos diga esta persona si esto y esto, no es necesario que nos acredite en todos y cada uno de los aspectos, circunstancias de tiempo, forma, modo y lugar. Y los aspectos externos son aquellos que se dan por su condición económica precaria de vida, por sus estudios, por su relación sentimental que pudiera tener, por vivir en entornos, esto es, alejados de poblaciones, y de esa manera acreditamos la vulnerabilidad de esas víctimas. Es importante precisar que dentro de la ley de trata, por ejemplo, se encuentra un artículo que dice, el artículo 40 de la ley de trata, que dice, bueno, aquí en México la prostitución está permitida. Sin en cambio, el artículo 40 de la ley de trata refiere que la aceptación de la víctima, cualquiera que fuera su edad, no admitirá un excluyente de responsabilidad. Esto quiere decir que, bueno, una de las formas de captar a las víctimas es porque les manejan una relación de noviazgo, una relación familiar, y entonces ellos, al enamorarlas, las convencen de realizar este tipo de conductas o tipos penales. Pero por eso la ley, en su artículo 40, que dice que la voluntad no eximirá la responsabilidad de los hoy imputados. De igual manera, bueno, el artículo 42 de esta misma ley nos hace mención de las calificativas o agravantes que precisan este tipo de conductas. Y bueno, ella pues nos hace mención de cuando se utiliza la violencia, cuando puede ser entre familiares, que puede ser una relación sentimental, que puede ser, nos empiezan a manejar, por ejemplo, se está manejando mucho ahorita porque sean personas menores de edad. No obstante, ahorita ha ido evolucionando fuertemente lo que corresponde a los delitos de pornografía de personas menores de 18 años de edad, que eso ahorita lo que está en auge y lo que se está disparando. ¿Por qué? Porque existe
un convenio internacional por regular con Estados Unidos a lo que se llama NECMEC, personas desaparecidas ausentes, que todo aquel que utiliza un medio tecnológico, bueno, esta información al detectar pornografía se triangula, como son que concesionarios, que esas concesiones están en Estados Unidos, se triangula. Llega aquí, llega a Estados Unidos, ellos, los concesionarios, le hacen el reporte a la embajada y la embajada le hace el reporte a Guardia Nacional y de esta manera a nosotros nos llega este tipo de reporte. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, que nos remiten correo electrónico, teléfono y muchas veces nombre de la persona de la cual está siendo almacenando o transmitiendo estas imágenes de pornografía de personas menores de 18 años de edad. Cabe destacar que este tipo de imágenes, el puro hecho de recibir este tipo de imágenes de contenido sexual íntimo, bueno, ya merita una pena privativa de libertad. No sé si hasta el momento una duda, alguna aclaración, algo. Adelante, compañeros, pueden abrir su micrófono y si tienen alguna duda que le puedo formular a nuestro invitado, el doctor Iván, con todo gusto lo pueden hacer. Si no, pues bueno, continuamos. Es importante señalar que, por ejemplo, en una audiencia que muy recientemente llevo sobre el almacenamiento de imágenes de material fotográfico, son imágenes que suben a la plataforma en el año 2009. El juez acertadamente me refiere que si la conducta, la ley de trata que está vigente empieza en junio del año 2012, ¿por qué tendría que estar sancionada y tipificada esta conducta si fue posterior, fue anterior a, a que se aliera la ley de trata? Le daba yo una explicación al señor y le decía que si bien es cierto, estamos en presencia de un delito permanente o continuo, que el almacenamiento sigue vigente hasta el año 2024 y por lo tanto esta conducta sigue estando en las redes. Entonces el juez refiere y coincide que tenemos la razón y continuamos manejando este tipo de conductas. Es necesario también hacer un pequeño señalamiento por lo que respecta a la trata de personas, que ésta se encuentra a contemplar en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos refiere que son delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, derivado de esto, bueno, no tendríamos que entrar ni a la necesidad de la cautela, ni a la justificación de la medida cautelar. Sin en cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con respecto a la oficiosidad de los delitos y refiere que hay que justificar este tipo de conductas. No obstante que estos tratados internacionales tienen el mismo nivel jerárquico de la Constitución, bueno, también es cierto que la Corte, por ejemplo, en los asuntos como Narín Karimba versus Chile, ya se pronunció en contra también de estas conductas. Entonces, lo que nosotros estamos realizando ya dentro de la Fiscalía de Trata de Personas, ahora es justificar, vamos a justificar, en vez de prisión, pedir la prisión preventiva oficiosa, pedimos una prisión preventiva justificada a efecto de que estas personas sigan ahí. ¿Y por qué manejamos la justificación? Bueno, la Corte Interamericana ha manejado dos vertientes. Una, que exista riesgo de sustracción de la justicia por parte de los imputados, y otra por reglas procesales, que es la que está tomando mucha validez. Y esta se encuentra contemplada en el artículo 170 al referir que exista algún peligro para la víctima. Estamos hablando en este tipo de conductas que por lo regular se prevalece mucho el interior superior de la niñez y la perspectiva de género. Esta fiscalía toma y lleva mucho en cuenta la perspectiva de género y sobre todo el interior superior de la niñez para poder acreditar este tipo de conductas que, bueno,
supuestamente hasta este momento debería ser muy fácil referir y acreditar el artículo 19 y el 316 del Código Nacional de los Criminales, que nos refiere un hecho con apariencia de delito y una probable participación del imputado. Sin en cambio, está costando mucho trabajo poderle hacer entender ciertas circunstancias a los jueces, que muchas veces por lo regular los que estuvimos en el anterior sistema, bueno, queremos acreditar elementos objetivos, subjetivos, normativos. Eso quiere decir que tenemos que acreditar, bueno, pues conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y todos los demás objetivos, y igual dolo, culpa, para que nos puedan vincular a proceso. Sin en cambio, bueno, este tipo de conductas refiere que es únicamente acreditar un hecho con apariencia de delito y una probable participación penal para que podamos vincular a proceso durante esta etapa. Y bueno, ahorita lo que más se ha manejado y se ha caracterizado es por todos estos tipos penales de pornografía de personas menores de 18 años de edad. No obstante que, por ejemplo, el artículo 17 refiere un candado del que al que tenga un beneficio económico, pero esta penalidad es de 15 a 30 años. Pero el puro almacenamiento que me llegue a mi material de niños menores, bueno, ya implica una conducta de 5 a 15 años, más el agravante que están tomando en cuenta los jueces al referir que estas víctimas son menores de edad. Yo no sé si sea lo correcto, porque en criterio de mi persona estarían recalificando la conducta. Si el tipo penal refiere personas menores de 18 años de edad, con eso acredito la conducta. Sin en cambio, si pongo el agravante del 42, también dice que sea cometida a personas menores de 18 años de edad. Y entonces esta pena aumenta una mitad más con respecto a la sanción de los 5 a los 15 años de prisión. Es todo un proceso poder en la trata de personas poder acreditar esta conducta, porque primero por todos los ingresos económicos que se manejan en este tipo de conductas. Las víctimas no se asumen como conductas y no es fácil que se asuman como ellos. Entonces, en ningún lugar se obtienen estos beneficios económicos para poder acreditar este tipo de conductas. Y es importante señalar, dentro de que ya se llevaron, nos ha ido muy bien por lo que respecta al anticipo de pruebas cuando acreditamos que estas menores, bueno, pueden sufrir esa revictimización si en todo momento se le está cuestionando sobre los hechos. Y entonces, en las audiencias que nos ha tocado, los defensores siempre quieren manejar lo expuesto y señalado en el artículo 304, porque, bueno, se desconoce lo que está señalado en el artículo 66, fracción 15ª de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. No sé si hasta aquí haya alguna inquietud. Sí, claro, que aquí tendría que aplicar la regla de la ley especial, ¿no? Que lógicamente estamos hablando de que es un delito que tiene reglas especiales, no lo podemos tratar con la regla del Código Nacional. Si hay en este artículo que mencionas, en la 35ª, esa regla, pues es la que tenemos que aplicar. Aquí entraría el concurso aparente de normas, en donde nos dice que la ley especial prevalecerá sobre la general. ¿Y por qué? Aquí había muchas dudas, incluso que por ahí alguna vez nos tocó una plática con el doctor Aboites de el enocinio y la trata de personas, refiriéndole que en consideración el enocinio ya no existe. ¿Por qué? Por eso mismo la ley de el enocinio existe hasta antes del 2007. Posterior al año 2007, ahora es trata de personas. Entonces, cambia completamente. Sin en cambio, por ahí algunos jueces federal, bueno,
no consideran que ya fue derogada o abrogada la ley, por ejemplo, del 2007. Y en eso ha existido la plática que tenía muy amablemente con el doctor Aboites hace algún tiempo. No sé si la recuerdas. Sí, claro, amigo, totalmente, totalmente. Pero es esto en razón de la evolución que han sufrido los delitos en materia de cibernética y toda la trata de personas, porque, por ejemplo, ahora el delito de trata de personas, ¿por qué está siendo tan importante la ley de trata, la de prueba anticipada? Porque ya se está trabajando de diferente manera. Anteriormente el padrote iba, compraba y recogía el dinero cuando la víctima realizaba el sexo servicio, él saliendo y recogía el dinero. Ahora lo que están realizando es que la víctima le hace depósitos a la cuenta de los imputados. Por lo regular manejan Banco Azteca, este tipo de bancos. Y entonces, bueno, nosotros hemos tenido que recurrir pedir audiencia para la Comisión Nacional Bancaria a efecto de poder acreditar esta conducta y acreditar el beneficio. De hecho, también se trabaja muy de la mano con intervenciones con los juzgados federales a efecto de pedir extracción de información de los celulares y de igual manera datos almacenados, porque muchas veces, bueno, encontramos aparatos telefónicos de prepago y demás. Entonces, pues, ha estado evolucionando todo este tipo de conductas para que podamos vincular y posteriormente llegar a una sanción penal. Yo creo que todos conocemos ya cuando estamos en el interrogatorio, bueno, cuando hablamos cuando nos oponemos y decimos que una pregunta es inductiva, cuando una pregunta es impertinente y por qué nos oponemos a esta, que son las mismas reglas que se llevan en la etapa de juicio oral. Ahorita esta fiscalía está acudiendo desde el momento de inicio de la carpeta de investigación hasta la etapa de juicio. ¿Qué es esto? Bueno, hasta llegar a una sentencia y bueno, asimismo checamos y vemos lo que son apelaciones, amparos y demás sobre este tipo de conductas. Es la única fiscalía que desde el inicio que lleva el proceso hasta la terminación lo culmina esta fiscalía, que es un prototipo que supuestamente está llevando y que se implementará en todas las fiscalías. Pero bueno, este es un prototipo piloto que se está llevando de esa manera. Algo sobre que quieran que abundemos. ¿Qué pasa con las víctimas que son extranjeras, amigo? Porque bueno, también vemos mucha situación de esa naturaleza. Siendo, aquí en trata de personas contamos con un albergue. De hecho, ahorita tenemos algunos asuntos relevantes en donde estas víctimas extranjeras están en el albergue de trata de personas. Aquí hay dos factores importantes para poder llevar una prueba anticipada, por lo que acabas de referir y que hace rato señalábamos. En la ley de trata, en el artículo 304, si es menor de edad, si es extranjera, la vamos a llevar. Si es menor de edad, aquí inmediatamente vamos a hacer valer el artículo 66. Si es mayor de edad, entonces haremos valer el 304. ¿Y ahí qué haremos saber? Bueno, pues que es una persona que muy probablemente quiera abandonar el país, como así lo hemos hecho, y como incluso tenemos un suceso ahorita, que acreditando que esta persona se va a ir del país, bueno, será suficiente para poder llevar esa prueba anticipada por razones de salud de igual manera. Eso lo acreditamos y bueno, ha sido más fácil ahora que con la prueba anticipada con respecto a los menores, pero volvemos a lo mismo por el desconocimiento de muchas partes que bueno, no están obligadas a conocer todas las conductas y todos los delitos, ¿no? Entonces, por eso lo importante de conocer este tipo de leyes. Porque digamos que la trata de personas sigue vigente en el Código Penal.
se sigue refiriendo a la trata de personas. Entonces, como ejemplo, como dato relevante, pues, la voluntad de la víctima es irrelevante para acreditar el tipo penal y atribuir la conducta. Lo que decíamos del artículo 40, la voluntad no exime la responsabilidad. Personas menores de edad en la modalidad de explotación sexual no requieren la comprobación del medio comisivo, lo que referíamos ahorita, y que muy equivocadamente nos ha tocado que, por ejemplo, jueces quieren que se precise circunstancias de tiempo, modo y lugar con menores de edad, lo cual pues es prácticamente imposible. Es un derecho de la víctima, niño o adolescente, el acceso a la prueba anticipada, como ya se refirió. Y dice también, por lo que referías, tratándose de víctimas extranjeras, su derecho a no ser repatriadas independientemente de su situación migratoria, otorgando la visa humanitaria. ¿Qué es esto? Que víctimas de trata de personas extranjeras que llegan al país de México automáticamente pueden tener la nacionalidad porque se les da un otorgamiento de visa humanitaria y lo hemos hecho. Aquí no dejemos de precisar siempre que, bueno, siempre estaremos velando por el interior superior del niño, e igual la perspectiva de género y los diferentes tratados internacionales. Entonces, pues no sé, por lo regular, bueno, nosotros referíamos en la medida cautelar, pues siempre referíamos el 19 en su párrafo segundo, para poder acreditar esta medida cautelar, pero bueno, como les refería, ahorita estamos manejando el 168 fracción primera por el peligro de sustracción. Ahí es cuando no haya un arraigo domiciliario o se presuma que se puede evadir con facilidad de aquí. Igual nos vamos al 168 fracción segunda que nos habla del quantum de la pena. Recordemos que la pena en el delito de trata de personas de explotación sexual prevé una pena de 15 a 30 años. Entonces, una pena muy alta y el cual se incrementará en una de las medidas, una mitad, por lo señalado en el artículo 42. La pornografía trae una penalidad de 5 a 15 años de edad, de años, perdón. Nada más que es importante precisarles algo, que todos los delitos cometidos en la ley de trata de personas no permiten ningún tipo de beneficio. O sea, pueden tener una pena, se pueden ir a un procedimiento abreviado y decir, bueno, yo quiero irme a un abreviado, la pena sí es de 5 a 15, con 5 yo me puedo ir en libertad. Sin en cambio, este tipo de conductas, dice, sí puedes tener 5 años, pero no puedes tener el beneficio de la libertad. Por lo tanto, es una ley muy penada y muy sancionada. Por lo regular, no sé si quieren que les platique cómo se puede integrar una conducta, ya sea de explotación sexual o de pornografía de persona menor de 18 años de edad. No sé, ustedes díganme y con gusto les referimos cómo se podría acreditar estas conductas. Adelante, compañeros, que gusten participar, lo pueden realizar. Licenciado, sí, por favor, me gustaría que ahondara en el Adelante. tema. No sé si tenga alguna pregunta especial, compañera, o nada más así. Sí, me causa duda, por ejemplo, en las escuelas ahora a los menores de edad se les da por tomarse fotos y dicen que se las mandan a otros compañeros, entre ellos, obviamente, menores de edad. ¿Ahí qué pasa? Fíjese que hace aproximadamente 2 meses nos pidieron unas escuelas que fuéramos a hacer una plática sobre pornografía. Exactamente, son colegios privados donde pidieron aquí a la coordinación que si podríamos referir a los niños qué estaba pasando con esta estación, porque todos estaban recibiendo de los teléfonos de pornografía, pero hay algunos que ya no son tan niños,
Dentro de la prepa hay mayores ya de 18 años de edad. Entonces se les hizo sabedores que por el puro hecho de que encuentren ese tipo de imágenes en cualquier dispositivo, porque también puede ser menores, pero recordemos que también hay una ley de adolescentes y dentro de esta ley de adolescentes, bueno, también pueden ser acreedores a cierto tipo de sanciones. Eso no exime la responsabilidad de tener 15, 16, 17 años, que por lo regular es nosotros lo que lo estamos viendo en preparatoria. No sé si vaya encaminado a eso su pregunta. Y bueno, pues sí, la gente, ¿por qué les decíamos? Bueno, una plataforma IP refiere que es donde va a salir, primero vamos a poner una firma hash MD5. Esta firma hash MD5 nos dice que los videos no pueden ser alterados ni pueden ser modificados. Entonces nos dice exactamente que esos videos no han sido alterados y que salieron de ahí. Una IP que nosotros le llamamos, bueno, nos dice exactamente de dónde salió, dónde se encontraba al momento de recibir ese tipo de información. Nos dice, esto salió de aquí, de esto salió de aquí, esto salió de acá, y nos va guiando a dónde vamos llegando. Y nosotros vamos manejando, se van manejando, por ejemplo, trabajamos mucho con cibernética, que es la persona que extrae la información, y por ejemplo nos dicen Cyber Tip Line, son los reportes y nos dan un número, porque estos son relacionados con hechos denunciados por prestadores de servicios electrónicos. Por ejemplo, Google dice, oye, a mí me están llegando 4 reportes de Cyber Tip Line, el cual refiere de pornografía de personas menores de 18 años de edad. Esto se lo hacen saber a la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos nos dice, ¿pero qué crees que estos están relacionados con el número telefónico fulano de tal, con el usuario que responde al nombre de fulano de tal, relacionado con los correos electrónicos, y nos ponen los correos electrónicos? Hace rato les hablaba yo del reporte de SNCMEC, y ellos les dan un nivel de prioridad, pueden decir un nivel de prioridad, un nivel de prioridad 1, que dice que las víctimas son de un entorno social muy cercano al imputado, porque por lo regular son familiares. Aquí se da mucho de padrastros hacia las hijas de sus parejas y se maneja todo esto. Entonces manejamos dictamen en materia de medicina. ¿Esto para qué? Para poder manejar la edad de la víctima. La edad de la víctima, recuerdo, de acuerdo a Tanner nos dice la estadía en donde están cada una de ellas, ¿no? Y nos empiezan a decir que es de 0 a 3 años, de 1 a 2, y entonces con eso nosotros acreditamos la minoría de edad. Y también nos vamos al dictamen en materia de psicología, que él nos va a decir que de conformidad a la escala de Copin, nos va a decir el nivel de agresividad que hay en cada una de las víctimas. Por ejemplo, en un nivel 9 de Copin, pues nos dice que hay bestialidad. Todas las maneras de que se están manejando. Nivel 8 nos dicen concretamente la imagen, cómo es manejada. Bueno, para Brevario Cultural es decir que NECMEC es el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Fue creado en el año de 1984 en Estados Unidos. Sirve como centro de intercambio, temas relacionados con menores desaparecidos y explotados sexualmente. Entonces, pues nosotros es con lo que trabajamos directamente, con NECMEC,
y por ejemplo, les decía yo la dirección IP. Bueno, la dirección IP es un protocolo de Internet. El IP permite que en grandes redes de computadora geográficamente diversas se comuniquen entre sí en forma rápida y económica a través de una serie de enlaces físicos. Es la dirección numérica mediante la cual se identifica una ubicación de Internet. Lo que les decía, de ahí nos va a salir concretamente el domicilio de donde se están saliendo y están almacenando ese tipo de imágenes fotográficas. Entonces, pues ya como se dan cuenta, ya pudimos acreditar el delito, bueno, de acuerdo a Tanner, que son menores de edad, COPIN, de acuerdo a las gravedades de imágenes, cibernética, que nos dice, bueno, ya hice la investigación de estas redes sociales, de estos números telefónicos, de estos correos electrónicos, y me dan a esta persona. Pero todavía faltaría lo importante, ¿cómo enlazo esa conducta con el hoy imputado, no? Bueno, pues por lo regular, por eso pedimos datos conservados para intervención de comunicaciones, y entonces nosotros mandamos esta intervención que salieron de ese número telefónico, estas imágenes, y por lo regular, dentro de esa intervención sale el nombre de la persona que está manejando todo ese tipo de almacenamientos de pornografía de personas menores de 18 años de edad. Diferente es, por ejemplo, cuando manejamos una explotación sexual. Esto se puede manejar, pues, ¿cómo? Bueno, ahí ya también manejamos el médico, pero este efecto que nos refiera, bueno, si hay violencia física. También manejamos el psicológico, pero el psicológico en otro aspecto. El psicológico ahí nos va a realizar y a referir los elementos de vulnerabilidad para que podamos acreditar esa conducta. Como hace un rato lo referimos, tratándose de menores o discapacidad, él nos va a decir, en este momento encontramos factores endógenos o internos porque ella es menor de edad. Y si fueran exógenos o externos, nos van a decir que, bueno, estos se van a dar debido a que, bueno, las personas son de una posición económica no estable, su grado de estudios, que no pertenecen a ese país, la manera en que son tratadas por sus parejas, y ahí acreditamos la vulnerabilidad. Y también, bueno, mandamos nosotros antropología a efecto que nos refieran el grado de violencia. Por lo regular pedimos contabilidad a efecto de que nos pueda manejar el detrimento patrimonial que sufre la víctima, porque el del artículo 13, bueno, nos dice que comete el delito de trata el que se beneficia de la explotación sexual de una o más personas a través de la prostitución. Y esa sería una de las maneras generales en que estamos manejando estas conductas, bueno. Pero bueno, también tenemos mendicidad, explotación de sierva. Tenemos 11 tipos penales para poder integrar este tipo de conductas al nuevo sistema que estamos llevando ya. Por lo regular se piden órdenes de aprehensión cuando tenemos acreditada la necesidad de cautela, porque bueno, los jueces cada vez también se ponen más exigentes con la necesidad de cautela, pero si no hay necesidad de cautela, tenemos que pedir citación para formulación de imputación. Dentro de esa citación, si ya no comparece, entonces ya podemos pedir comparecencia por medio de la fuerza pública, y si no, pedir orden de aprehensión. No sé si hasta el momento alguna duda, alguna reflexión, alguna inquietud. Profesor, una pregunta. Usted señaló que en pornografía, si el justiciable se va al abreviado, la pena mínima son 5 años y no se le aplicaría entonces ya lo que establece el artículo 89, 90 y 91 de la ley de ejecución. ¿O cuál sería el fundamento para no aplicarle ese beneficio de la suspensión? La ley de trata nos refiere que todo este tipo de conductas específicamente no tendrán ningún beneficio, y esta la aplican en la ejecución de sanciones penales. Desde que se hace el trámite en estrategias a efecto de proponer la penalidad para poder llegar a ese abreviado,
se hace con el argumento de que no se le podrá dar ningún beneficio de conformidad con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito en materia de trata de personas. No omito manifestar que anteriormente sí se les daba el beneficio porque no se estaba dando seguimiento a la ley de trata, pero la ley de trata pues es muy precisa en referir que no se le podrá dar beneficio algo, o sea, se le puede dar el abreviado, sí, porque la pena, bueno, no sería la misma, que podría ser hasta de 15, pero sin en cambio no se lo podrán conmutar por esa pena. Diverso es, por ejemplo, la ley de también trata de personas, conoce del delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad. Y entonces ahí sí se les da el beneficio. ¿Por qué? Porque no está contemplado en la ley de trata, sino en el Código Penal de la Ciudad de México. También nos hemos enfrentado, creo que el doctor Aboites también tenía conocimiento de ese tipo de conductas, que la ley de trata no permite nada, pero sin en cambio, creo que por ahí me comentabas de un asunto que tú vistes por corrupción y sí pudiste obtener un beneficio, ¿es correcto? Sí, 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 claro. Y bueno, pues efectivamente, como lo dices tú de forma ejemplar, mi estimado doctor, que no, el Código Penal no hace esa restricción. Y esto hay que ponerle mucha atención porque si no lo sabemos manejar, eh, aún y cuando nos vayamos abreviado y obtengamos esa reducción, no vamos a obtener un sustitutivo o beneficio penitenciario por este candado que trae. Inclusive en el Código Penal del Estado de México sí señala que en los delitos de género, es decir, aquellos donde se ve involucrado cuestión de género, como pues una violencia, una tentativa de feminicidio, un feminicidio, una violencia familiar, no te conceden sustitutivo ni beneficio, aunque te ves el abreviado y la pena te diga 3 años, pero son 3 años que va a estar adentro el cliente, ¿eh? No pienses que porque ya se fue abreviado, le pusieron 3 años, ahora sí ya que le concedan el beneficio de la suspensión condicional o algún sustitutivo. No lo van a otorgar. Entonces, que tiene este candado y tenemos que poner atención. Es bueno precisar que, por ejemplo, este mismo artículo 66 nos marca ciertas garantías hacia la víctima. Por ejemplo, estar presente en el proceso en una sala distinta a la que se encuentra el inculpado. Por lo regular, ¿qué pasa? Que se lleva la audiencia y pasan a la víctima y ustedes saben que hay dos escritorios del lado derecho y del lado izquierdo. Llevas la audiencia y en un lado está el imputado, las horas, del otro lado está el MP, asesor jurídico y la víctima. Por ejemplo, en el Oriente sí hay sala de testigo protegido y se hace valer la fracción segunda del 66 a efecto de que la víctima esté en una sala alterna. Pero, por ejemplo, aquí en la unidad de gestión número 12 no contamos con esa sala de testigo protegido. Ya me llegaron un día a habilitar una sala distinta, pero lleva mucho tiempo y tardan muchas cosas. Por ejemplo, la fracción tercera, obtener la información que se requiera de las autoridades competentes, rendir o ampliar sus declaraciones, maneja, por ejemplo, careos remotos, esto en la fracción onceava del 66, o sea, da ciertos privilegios a las víctimas, es muy protector. Recordemos otra vez que esto es una copia fiel del protocolo de Palermo y que trae otras cosas muy distintas a lo que manejamos aquí en la Ciudad de México. Y esta ley dentro de estas fracciones nos dice, ¿sabes qué? Pues sí, pero él no podrá obtener el beneficio de una salida, aunque se vaya a una abreviada. No sé, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguien más, compañeros, que guste hacer algún comentario? ¿Alguna duda? También la ley nos remite directamente al Código Penal Federal
porque dirían, bueno, ¿por qué? Bueno, porque es una ley general para toda la República. Por eso esta ley general, bueno, se tendrá que auxiliar del Código Penal Federal. No nos vamos con el Código de la Ciudad de México. Si nosotros cuando hacemos la formulación, bueno, incluso desde cuando pedimos la orden de aprehensión, bueno, nos referimos, por ejemplo, si es delito de explotación sexual, manejamos el 13 y de ahí nos vamos al 40, que la voluntad no exime la responsabilidad, nos iremos al 42 para algún tipo de agravantes. Por lo regular también utilizamos el artículo 4 por lo que respecta a la vulnerabilidad o a la violencia. Y de ahí nos remitimos al 7º, 8º, 9º y 3. Y ahí hablamos del dolo, de la realización, de la participación y de todo. Pero esto con apoyo del Código Penal Federal. Entonces, bueno, es importante saber con respecto a esto. Es muy importante porque muchas de las veces, bueno, lo que nos ha tocado con los abogados postulantes es que empieza la confusión porque llevan su código penal para manejar la trata de explotación sexual, ¿no? O muchas veces dicen, pero es que no es trata, es lenocinio, porque igual sigue manejando el código el lenocinio, ¿no? Pero, como hace rato lo refería bien el doctor, eh, concurso parente de normas, la ley especial prevalecerá sobre la general. Entonces, por ahí algún día también un juez me decía, pues sí, pero al ser general, esto ya no implicaría la ley especial, sino que al ser general, bueno, es de conducto para aplicación para todas las entidades federativas. Sin en cambio, también me he encontrado con ciertas circunstancias de que dicen, bueno, primero, ¿por qué tendríamos que ser competentes? Bueno, porque dice que la ley general es de aplicación general, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos en presencias de maestros o empleados federales, por ejemplo, pues ahí tendría que ser conocedora la federación y entonces estaríamos en un conflicto de manera competencial, porque los jueces me dicen, bueno, ¿y por qué soy competente yo? Bueno, primero por edad, después por territorialidad y especialidad, pero también me han dicho, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no hay personas inmiscuidas que pertenezcan a la federación, pero si pertenecieran a la federación, entonces, ¿cómo podríamos acreditar esa conducta, no? Pero por lo regular, la FGR es la que remite todos estos tipos de conductas y la Ciudad de México a nivel nacional e internacional, bueno, tiene el número 1 en delitos de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de 18 años de edad, es la que más rescates y más vinculaciones tiene a nivel nacional e internacional con respecto a este tipo de conductas. No. Doctor, hace ratito generaste una palabra que creo es muy, muy importante. Hablabas de la vulnerabilidad. Y creo que esta palabra distingue de muchos otros delitos a la trata de personas. No sé qué nos puedas andar un poquito más en esto, por favor. Sí, como hace rato les refería yo con respecto a la vulnerabilidad, bueno, aquí vamos a manejar lo que decíamos de los factores endógenos y exógenos, que decíamos, bueno, internos son aquellos menores de edad, mayor de edad, pero entonces la vulnerabilidad, ¿dónde queda? Y si nos vamos al artículo 4 de la ley de trata, ahí nos va a decir perfectamente con respecto a la vulnerabilidad de qué se entiende y cómo se maneja. Entonces, porque bueno, yo le estoy haciendo una reseña de por qué referimos que es que presenta vulnerabilidad. Sin en cambio, el artículo 4 nos refiere de una manera muy precisa. Dice, situación de vulnerabilidad, condición particular de la víctima derivada de uno o más de las más siguientes circunstancias que pueden derivar el que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que le pida o le exija el sujeto activo del delito.
Uno es por su origen, como lo referimos, por su edad, ya también hablamos de los factores endógenos, por su sexo, porque recordemos que aquí, por ejemplo, el sexo, cuando hablamos de que sea juzgado con perspectiva de género, bueno, todas las personas de otra orientación sexual pertenecen a este tipo de vulnerables, se habla de eso. Dice por su condición socioeconómica precaria, esto está en la fracción primera, estamos hablando de esa vulnerabilidad o inciso A. Luego nos maneja el inciso B por su nivel educativo, lo que también referíamos, porque por lo regular, bueno, es gente que no tiene preparación, por lo regular ni educación, siempre refieren por la falta de oportunidades, porque bueno, en México pues no es tan fácil tener trabajo, ¿verdad? También una falta de seguridad es por el embarazo que puede tener la víctima, la violencia que también hacíamos referencia hace unos momentos y discriminación previa a la trata. También recordemos que dijimos por su situación migratoria, trastorno físico-mental, como hablamos de la vulnerabilidad de la discapacidad, pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, ser una persona mayor de 60 años, ya también ahí es vulnerable, cualquier tipo de adicción cuando las hacen adictas para poderlas explotar sexualmente. Entonces, dice, o cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito. Esto es lo que nos señala el artículo 4 de la Ley General de Trata de Personas. Nosotros por lo regular, bueno, pues siempre tenemos acreditada el sexo por sus estudios, por pertenecer a un pueblo indígena, por ser mujer y por lo regular, porque no hay oportunidades dentro de esta Ciudad de México. Entonces, a eso nos referíamos con la vulnerabilidad. Y eso con eso se encuentra integrado el delito de trata de personas y eso nos lo proporciona el perito en psicología experto que se encuentra adscrito a esta Fiscalía de Trata de Personas. Perfecto. No, pues de verdad que es muy amplio el tema, es muy meticuloso, por eso platicando contigo, mi estimado doctor, pues veíamos que era necesario que viniera una gente experta aquí a compartirnos estos puntos finos, como le llamamos en el argot jurídico, que bueno, pues quién más que un especialista en el tema, ¿no? Pues compañeros, no sé si haya alguna pregunta más, alguna participación por parte de ustedes. Bueno, pues creo que no. Pues amigo, de nuestra parte no nos resta más que darte las gracias. Como siempre, contentos. Sabes que esta es tu casa, está abierta la puerta porque son temas que de verdad importan bastante. La juventud está desatada y bueno, pues vemos cada día más, lamentablemente, cada día más y más este tipo de conductas que pareciera un juego, ¿no? Pero cuando se ve más allá y se empiezan a involucrar adolescentes, adultos, creo que hay que poner mucho más atención, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente esta forma de tener que estar judicializando carpetas, estar solicitando prueba anticipada por las circunstancias que tú nos decías, pues es súper importante estar al pendiente. De nuestra parte, amigo, entregarte tu constancia digital por la participación que has tenido aquí el día de hoy con nosotros, te la haré llegar a la brevedad y bueno, pues desearte una bonita tarde, igual que a nuestros compañeros, que estés muy bien. Muchísimas gracias por hacernos el favor de compartir y tener esa humildad y ojalá y bueno, pues pronto podamos compartir algún otro tema. Al contrario, agradecer como siempre tu fina atención, siempre aprender de los amigos como tú y decirle a las personas que siempre estamos a la orden para cualquier cosa aquí y será un placer. Muchas gracias, amigo. Bonito día. Gracias, igualmente a todos, compañeros. Que pasen bonita tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.